El tema número 2 de la unidad 5 que estamos estudiando es identidades trigonométricas. Empecemos definiendo una identidad trigonométrica. ¿Qué es? Es una igualdad que contiene funciones trigonométricas y se cumple para todo valor de la variable. En este caso la variable viene a ser el valor del ángulo, donde está definida la función. Entonces, este es un ejemplo de una identidad trigonométrica. Es como una ecuación que ya ustedes han estudiado en el álgebra, pero acá estamos utilizando funciones trigonométricas. Entonces, más adelante podrán entender eh, las identidades, ¿no? En cuanto entremos ya a su estudio. Antes de pasar a estudiar las identidades trigonométricas, me interesa que tengan presente, y voy a hacer una introducción sobre el estudio de las líneas trigonométricas. Las funciones trigonométricas, las seis que nosotros ya hemos estudiado, las podemos representar gráficamente en una circunferencia inscrita en el plano cartesiano. Em, entonces, dice, las funciones trigonométricas se definieron en la circunferencia unitaria, por lo tanto, a partir de esta se construyen las líneas trigonométricas. ¿Qué es una circunferencia unitaria? Es aquella que tiene como centro el origen y radio la unidad. Es decir, aquí tenemos, bueno, la circunferencia unitaria está inscrita en un plano cartesiano, aquí está el origen del plano cartesiano y este es el centro a su vez de la circunferencia. ¿Y por qué se llama circunferencia unitaria? Porque el radio que es la que une el centro de esta circunferencia con cualquier punto de la circunferencia, este radio mide 1. Por eso el nombre de circunferencia unitaria. Entonces, estas líneas trigonométricas las vamos a estudiar a partir de esta circunferencia unitaria. Aquí las vamos a reconocer. Empecemos con la primera, la línea seno. Este segmento de recta que ustedes ven de P a Q, que es perpendicular al eje X, perpendicular quiere decir que forma un ángulo de 90 grados. Esta es la línea seno, PQ. Desde aquí, desde donde corta el seno hacia el origen, o sea, OQ, esa es la línea coseno. Está sobre el eje X. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, aquí se forma un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo que a su vez es rectángulo, y con este radio que vale 1, ¿no es cierto?, forma un triángulo rectángulo, donde los catetos vienen a ser el seno y el coseno. En este caso, con relación a este ángulo θ, el seno viene a ser el cateto opuesto y el coseno el cateto adyacente. Y la hipotenusa, pues, el radio. Sigamos con las otras líneas. Bueno, aquí tenemos la tangente. Recuerden que la tangente es la línea que topa en un solo punto externo a un cuerpo o a una circunferencia, entonces le topa en este punto. Esta es la línea tangente de R a S. Este segmento de recta es la línea tangente y es perpendicular también al eje X. Repito nuevamente, perpendiculares que forman un ángulo de 90 grados. Entonces esta es la línea tangente. Este radio, si se prolonga fuera de la circunferencia hasta cortar a la tangente desde el origen, es la línea secante de O hasta R. Entonces, si ustedes observan aquí, se forma nuevamente un triángulo rectángulo, donde los catetos vienen a ser la tangente y el radio. Y la hipotenusa viene a ser la secante. Recuerden que la secante es la que divide a una circunferencia en dos partes iguales. Entonces aquí tenemos otro triángulo rectángulo. Sigamos con las otras líneas. El punto, bueno, en el eje Y, el punto donde corte la circunferencia,
Desde ahí parte la tangente, la línea tangente es paralela al eje de las X hasta cortar a la línea secante, ¿no? Corta la línea secante hasta ahí, es la tangente. Ahora, este segmento que queda desde aquí, desde donde le corta la tangente, perdón, a la línea secante hasta el origen, viene a ser la línea cosecante. Y si ustedes notan, aquí se forma un nuevo triángulo rectángulo donde los catetos vienen a ser la cotangente y el radio, que vale 1, y la hipotenusa, la cosecante. Entonces repito nuevamente las 6 líneas trigonométricas. Aquí tenemos al seno, la línea coseno, la línea tangente, la línea desde aquí hasta el origen, la línea secante, la línea cotangente y desde aquí hasta el origen asimismo la línea cosecante. Esto necesito que tengan presente un poco más adelante en cuanto estudiemos las identidades pitagóricas. Empecemos con el primer grupo de identidades trigonométricas. En este caso son 3 grupos que vamos a ver. En este primer grupo tenemos 6. Ustedes pueden observar, son las identidades recíprocas. En el tema anterior ya estudiamos las funciones trigonométricas y estudiamos 3 funciones trigonométricas principales: seno, coseno y tangente. Y decíamos que las otras son las recíprocas de estas 3 principales. Entonces aquí están. Seno es igual a 1 sobre cosecante, porque la cosecante es la recíproca del seno. Coseno es 1 sobre secante, porque la secante es la recíproca del coseno. Y la tangente es 1 sobre cotangente, porque es su recíproca. Entonces, lo inverso de esto, es decir, si le cambio de orden y le pongo aquí a la cosecante y acá irá el seno, pues nos quedará de esta forma, como ustedes pueden observar. Entonces, en este primer grupo tenemos 6 identidades, que son las identidades recíprocas. En un segundo grupo, identidades que son razón de 2 funciones, tenemos 2, tangente y cotangente. La tangente es igual a seno sobre coseno. A ver, si se acuerdan ustedes, en las líneas trigonométricas, la línea seno venía a ser el cateto opuesto, ¿no es cierto?, en ese triángulo rectángulo, y la línea coseno el cateto adyacente. Por lo tanto, recordarán que el valor de la función trigonométrica de la tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Entonces aquí se ve reflejado aquello. Tangente es igual a seno sobre coseno. Y la cotangente, como es la recíproca de la tangente, entonces por lo tanto será lo inverso de esto, ¿no? El coseno va en el numerador y el seno en el denominador. Con estos 2 primeros grupos que ya hemos estudiado hasta aquí, 8 identidades, ya al menos podemos, hasta el momento ya se puede simplificar expresiones que contengan funciones trigonométricas. También es posible encontrar el valor de determinadas funciones a partir de otras dadas, como vamos a mostrar en este primer ejemplo, que vamos a encontrar el valor de la cosecante teniendo ya el valor del seno, que en este caso es menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, para eso, aplicando las identidades trigonométricas, la cosecante. A ver, aquí tenemos una identidad de la cosecante. La cosecante es igual a 1 sobre el seno. Entonces, aquí hemos puesto cosecante es igual a 1 sobre seno, porque ya tenemos el valor del seno. Entonces, reemplazamos el valor del seno, acá lo tenemos. Entonces, cosecante es igual a 1 sobre menos la raíz cuadrada de 3 sobre 2, que es el valor del seno. Y bueno, aquí tenemos una fracción compleja. Una fracción compleja es cuando tenemos una fracción en el numerador o en el denominador o en ambos, ¿no? Entonces aquí tenemos en el denominador, aquí le podemos agregar un 1 como denominador a este 1 de aquí, para poder hacer la regla de los extremos y los medios, ¿no? En este caso los extremos aquí es 1 y el 2, entonces bueno, primeramente más dividido para menos, pues va menos, entonces 1 por 2 es 2.
1 por raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 3. Y bueno, como tenemos una cantidad irracional en el denominador, pues tenemos que racionalizarlo. Este proceso aprendimos al inicio del año inclusive. Entonces, pero bueno, ¿en qué consiste? En encontrar un factor racionalizante, que en este caso viene a ser la raíz cuadrada de 3 mismo. El factor racionalizante lo que hace es convertirme en en un radical que tenga una raíz cuadrada exacta, ¿no? En este caso, si yo le multiplico a esta raíz cuadrada de 3 nuevamente por raíz cuadrada de 3, voy a tener raíz cuadrada de 9 que viene a ser 3. Pero se multiplica tanto al denominador como al numerador para que no altere la cantidad. Entonces, por lo tanto, si arriba le multiplico por raíz cuadrada de 3, pues tendremos raíz cuadrada 2 por la raíz cuadrada de 3. Y abajo tendremos raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, que es raíz cuadrada de 9, y el resultado es 3. Entonces, el valor de la cosecante, teniendo ya el valor del seno, ha sido igual a menos 2 por la raíz cuadrada de 3 sobre 3. Ahora veamos un ejemplo 2 que vamos a simplificar una expresión trigonométrica. Tenemos aquí esta expresión cosecante más cotangente por secante. Entonces vamos a ver, la secante escribimos igual más la cotangente ya tiene una identidad trigonométrica que recordemos el segundo grupo que decía que la cotangente es igual a coseno sobre seno. Entonces lo que hemos hecho es reemplazarle por su identidad. Y la secante también tiene una identidad, que en este caso es su recíproca es 1 sobre coseno. Entonces lo que hemos hecho es reemplazarle. Revisen el primer grupo, ahí está. Como aquí tenemos un producto, podemos simplificar esto. Coseno con este coseno, entonces tendríamos 1 sobre seno, 1 sobre seno. Este a su vez tiene también su identidad, que es la cosecante, ¿no? Entonces revisen también el primer grupo, ustedes van a encontrarse ahí donde dice cosecante es igual a 1 sobre seno. Entonces lo que hemos hecho es reemplazarle. Estamos reemplazando esto por cosecante. Ahora sí, tendríamos cosecante más cosecante, que viene a ser el doble de la cosecante. Por lo tanto, simplificando esta expresión, tenemos que es igual a el doble de la cosecante del ángulo teta. Entonces miren, aquí ya hemos aplicado las identidades que hemos estudiado hasta este momento. Pasemos a, a otro grupo, en este caso el grupo 2, que viene a ver, estoy ahí, pasemos al grupo 3, que son identidades pitagóricas, ¿no? Entonces, en este grupo vamos a estudiar 3 identidades pitagóricas. Pero a su vez de estas se desprenden otras, ¿no? Entonces aquí es donde me gustaría que relacionen lo que les expliqué de las líneas trigonométricas. ¿Por qué? Porque se va a poder entender estas identidades pitagóricas relacionando con las líneas trigonométricas. Entonces, para eso, antes de nada, consideren este teorema que siempre estamos estudiando, el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Asimismo, consideren que si yo quiero calcular uno de estos catetos, pues bueno, despejo y calculo el valor del cateto, ¿no? Entonces aquí dice seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Bueno, ¿dónde está la línea seno? Aquí está. Es un cateto, ¿no? Esta es la línea coseno, es otro cateto. Y esto es la hipotenusa, que es el radio. Entonces, por lo tanto, el seno al cuadrado y más el coseno al cuadrado será igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso este valor está definido, es 1 porque es el radio. Entonces será 1 al cuadrado, que es 1 mismo. Entonces esa es la explicación del por qué esta identidad pitagórica. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. De esta, si yo quiero despejar el seno al cuadrado, pues bueno, lo que tendremos es esta nueva identidad. Si yo quiero despejar el coseno, tendremos esta nueva identidad. Pasemos a la segunda identidad,
pitagórica, secante al cuadrado es igual a tangente al cuadrado más 1. ¿Dónde tenemos la línea secante? ¿Dónde está la línea tangente? Aquí está la línea tangente, es un cateto, viene a ser un cateto. Este es el radio, viene a ser otro cateto y vale 1 por si acaso. Y esta es la línea secante, que es la hipotenusa. Entonces, lo que estamos haciendo es la hipotenusa al cuadrado más la suma de los cuadrados a los catetos. Aquí ya no le hemos puesto al 1 al cuadrado porque ya se entiende, es uno mismo, ¿no? Entonces aquí está la hipotenusa, cateto y el cateto. Por lo tanto, si yo quiero despejar uno de esos, así mismo, ¿no es cierto? Si quiero despejar la tangente al cuadrado, pues aquí tenemos otra identidad. Quiero despejar, en este caso, el radio o el cateto, el otro cateto. Entonces tendremos que 1 es igual a secante al cuadrado menos tangente al cuadrado. La tercera identidad pitagórica es cosecante al cuadrado es igual a cotangente al cuadrado más 1. A ver, veamos dónde está ese triángulo rectángulo. Está aquí. Es este, ¿no? Este es. Por lo tanto, la cotangente viene a ser un cateto. Entonces, por eso es cateto al cuadrado. El radio viene a ser un cateto. Como vale 1, pues ya le ponemos su valor, que es 1. 1 al cuadrado, pero insisto nuevamente, 1 al cuadrado es 1 mismo. Y lo que necesitamos es la cosecante, que viene a ser la hipotenusa. Entonces, por lo tanto, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, ¿no? Entonces, de esta también se desprenden dos identidades más. Si yo quiero despejar la cotangente, si yo quiero despejar el radio, que es 1, ¿no? Pero no es necesario, obviamente, que ustedes se aprendan todo esto. Lo único que deben aplicar correctamente son las reglas para despejar una incógnita, y al momento de despejar ustedes obtienen estas dos de acá. Entonces, este es el estudio. Hasta aquí básicamente hemos visto 17 identidades, y ahora pues es momento también de aplicar. Vamos a ver un ejemplo. Teniendo ya expresiones trigonométricas, nosotros las podemos simplificar. ¿Cómo? Utilizando reglas del álgebra. Bueno, ¿en qué consisten las reglas del álgebra? En el álgebra, pues si usted tiene x por x, si usted está multiplicando, ¿a qué es igual? A x al cuadrado. Acá será lo mismo. Si usted tiene seno por seno, será seno al cuadrado. ¿Qué más podemos hacer? Podemos factorizar igual, bajo los mismos criterios como lo hacemos con las expresiones algebraicas, y podemos aplicar las identidades trigonométricas. Entonces vamos a simplificar esta expresión aplicando pues las identidades pitagóricas, las identidades trigonométricas, ¿no? Entonces esta es la expresión dada. Ahora, aquí tenemos ya la tangente. Recuerden que la tangente era igual a seno sobre coseno. Entonces, como aquí tenemos tangente al cuadrado, le hemos reemplazado por seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado, porque está al cuadrado la tangente. Y acá tenemos nuevamente la tangente y le hemos reemplazado por seno sobre coseno al cuadrado, porque está al cuadrado. Algo muy importante que quiero que consideren: cuando nosotros vamos a simplificar una expresión, siempre tratemos en lo posible de expresarla en términos de seno y de coseno, ¿no? Si es que es posible, desde luego. Entonces miren, aquí esta tangente, la tangente pues la hemos expresado en términos de seno y coseno. Sería absurdo que yo ponga a lo mejor aquí, eh, porque recuerden que en las identidades recíprocas también tenemos que la tangente es igual a 1 sobre cotangente. Entonces sería absurdo aquí poner 1 sobre cotangente, ¿no? Entonces siempre busquemos expresarlas en términos de seno y coseno. Entonces aquí está. Bueno, acá siguiendo con el ejercicio, acá sigue. Lo único que hemos hecho es agregarle un 1 al denominador para poder aplicar las reglas de los extremos y los medios. Entonces aquí pues los extremos es seno al cuadrado por 1, que sería seno al cuadrado, coseno al cuadrado por coseno al cuadrado, que sería coseno a la cuarta, más aquí los extremos son seno al cuadrado por 1, que sería seno al cuadrado por seno al cuadrado mismo. Aquí los medios son coseno al cuadrado por seno al cuadrado, que vendría a ser seno al cuadrado por coseno al cuadrado. Ahora pues tenemos
una suma de fracciones, significa que debemos encontrar el mínimo común denominador. Eh, Aquí tenemos el coseno, acá también, entonces por lo tanto lo vamos a poner una sola vez, pero escogemos siempre el de mayor exponente. Entonces coseno a la cuarta, coseno a la cuarta. Tenemos el seno, pues le ubicamos también el seno, el único que tenemos, seno al cuadrado. Entonces si dividimos esto, el mínimo común para eh, este primer denominador, entonces vamos a tener seno al cuadrado, ¿no? Esto dividido para esto, ¿qué nos queda? Seno al cuadrado. Por seno al cuadrado que tenemos en el numerador, entonces tenemos seno a la cuarta. Más esto dividido para esto, ¿qué tenemos? Seno al cuadrado con seno al cuadrado quedaría 1, ¿no? Coseno a la cuarta para coseno al cuadrado tendríamos coseno al cuadrado. Por seno al cuadrado, entonces tenemos seno al cuadrado por coseno al cuadrado. Aquí tenemos un factor común, entonces aquí ya vamos a factorizar. Y el caso que tenemos es factor común. ¿Por qué? Porque el seno se repite en los dos términos, ¿no? Pero en este caso, a diferencia de lo acá, que se escoge el de mayor exponente, acá se escoge el de menor exponente. En este caso es seno al cuadrado, ¿no? Este es el factor común. Se abre paréntesis y se inicia con la división. Seno a la cuarta dividido para seno al cuadrado, seno al cuadrado. Más. Seno al cuadrado por coseno al cuadrado dividido para seno al cuadrado, nos queda coseno al cuadrado. Entonces, ahora aquí, como ya tenemos un producto, acá eran sumandos, por lo tanto no es que podemos simplificar esto, pero acá ya son un producto, entonces podemos simplificar. El seno al cuadrado con el seno al cuadrado es 1, entonces nos queda esto, ¿no? Simplificando. Y ahora sí, acordémonos de la primera identidad pitagórica, que decía que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. Por eso hemos sustituido esto por su identidad, que es 1. Y coseno a la cuarta pasa, ¿no? Esta viene a ser otra, aquí hemos aplicado otra identidad para tratar de dejarle en entero, ¿no? No en fracción. Entonces recuerden que la secante era igual a 1 sobre el coseno. Entonces hemos reemplazado por secante, esto por secante. Como está la cuarta, pues el coseno pasa también secante a la cuarta. Entonces, simplificando toda esta expresión trigonométrica, pues hemos llegado a secante a la cuarta. Lo que también podemos hacer ya con estas identidades que hemos estudiado es demostrar una identidad trigonométrica. A partir de estas identidades ya estudiadas se pueden demostrar otras identidades más complejas, pero para eso debemos considerar tres aspectos importantes. El primero es, se elige un miembro de la igualdad, porque recuerden que una identidad es como una ecuación, una igualdad que tiene dos miembros, ¿no? Uno está a la derecha, a la izquierda, el otro a la derecha. Entonces usted va a elegir uno de los miembros, que en este caso generalmente se lo hace el más complicado, se lo elige, ¿no? Segundo paso, se expresan las funciones trigonométricas en términos de seno y coseno, lo que les explicaba hace un momento, si es que es posible, desde luego. Y el tercer paso es que se aplica las identidades fundamentales. A ver, ¿cuáles son las identidades fundamentales? Las que hemos estudiado hasta este momento, que vienen a ser a la cuenta 17 identidades, ¿no? Entonces, hay más identidades, pero estas son las fundamentales. Entonces se aplica las identidades fundamentales, se factoriza si es que es posible y se efectúan las operaciones que se presenten, ¿no? Entonces, bueno, esto ¿en qué consiste? No consiste en ir resolviendo como en el álgebra se van resolviendo los dos miembros, no se pasa un término de un miembro a otro, no, acá no. Acá simplemente de lo que se trata es de que uno de estos miembros
uno de los miembros de la igualdad se lo transforma, en este caso, en el otro, ¿no? Por ejemplo, lo que voy a buscar es transformarlo en esto de aquí. Si es que esta es una identidad, pues con la ayuda de las identidades trigonométricas y de las operaciones que realicemos, lograremos llegar a esto. Entonces, en este caso, aquí, bueno, antes que aplicar, bueno, ya he elegido ¿no? Con este voy a trabajar porque es el más complicado. Más que complicado, más bien el término correcto podría ser un poco más extenso. Entonces, voy a trabajar. Aquí, por lo pronto, no se me ocurre aplicar ninguna identidad trigonométrica. Lo que podría hacer es resolver esta operación, que es una suma de fracciones. Y entonces, para sumar, pues yo tengo que encontrar el mínimo común denominador. Y el mínimo común denominador son todos estos, los dos, porque no son iguales. El uno está con más y el otro está con menos. Entonces, por lo tanto, aquí le expreso los dos. Aquí está. Ahora empiezo con la división. Todo esto dividido para este primer denominador. ¿Qué me queda? Me queda esto, ¿no? Entonces aquí está. Por 1, pues esto mismo. Secante menos tangente. Más. Todo esto dividido para este segundo denominador. ¿Qué nos queda? Ahora nos queda el otro que está con más. Por 1, lo mismo, ¿no? Ahora, en el siguiente paso, lo que hemos hecho es el denominador aplicar un producto notable. Ustedes se acuerdan del producto de la suma por la diferencia de dos cantidades iguales. Miren, aquí tenemos producto de la suma por la diferencia de dos cantidades iguales. Y esta regla decía que es igual al cuadrado de la primera cantidad, que es la secante, menos el cuadrado de la segunda cantidad, que es la tangente. Entonces, esto es la respuesta de esto, ¿no? Aplicando el producto notable. Y en el numerador estamos destruyendo paréntesis para poder realizar las operaciones. Y aquí tenemos menos tangente y más tangente, entonces esta parte se hace 0. Estos dos se eliminan, ¿no? Y lo que nos queda es secante más secante. Por lo tanto, secante más secante es el doble de la secante. Y aquí quiero que noten esta parte. Esta viene a ser una identidad. Recuerden, la segunda identidad pitagórica decía esto, que está con azul. Y si despejamos nosotros aquí, tenemos otra identidad, miren que es esto. Y esta parte es lo mismo que tenemos aquí. Secante al cuadrado menos secante al cuadrado. Y todo esto dicen que es igual a 1. Entonces aquí hemos puesto 1. Y como el 1 en el denominador pues no significa nada, lo eliminamos, entonces nos queda, se da la igualdad, ¿no? Secante es igual a secante. El doble de la secante es igual al doble de la secante, entonces podemos decir que esta expresión trigonométrica es una identidad trigonométrica porque está demostrado.